Excelente día, ¿cómo están? Mi nombre es Duman Santana. Hoy estamos trabajando con un tema realmente muy interesante que es la frecuencia de conciencia a nivel del sufrimiento. Es una de las frecuencias bajas, calibre en 75, y vamos a ver cuáles son sus características, cómo funciona y lo mejor, las estrategias para poder salir de ella y poder liberarse del sufrimiento que para mucha gente realmente es un caos. De hecho, a mí me encanta el término pare de sufrir, no la religión como tal, pero sí el concepto ya parar de sufrir, que realmente es realmente maravilloso. Estamos hablando del video de todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, la calibración 75, como les comenté anteriormente. Empezamos con el concepto de la introducción. Este es el nivel de la tristeza, la pérdida y el desaliento. La mayoría de las personas lo han experimentado en algún momento, pero los que permanecen en ese nivel viven una vida de arrepentimiento constante y depresión. Pareciera paradójico, pero hay muchísima gente en la humanidad que está sufriendo demasiado porque cargan conceptos de otros o ellos mismos o pierden mucha energía y mucha fuerza. El sufrimiento genera rencor, remordimiento. Todo eso lo vamos a ver para saber cómo se puede salir del sufrimiento. El mapa de la conciencia. Visión de Dios desdeñoso. O sea, una persona que te quiere castigar, te quiere lastimar. O sea, lo ven desde ese punto de vista. Visión de la vida trágica. El nivel pena. O sea, viven en una constante pena, como es el sufrimiento, que no es nada agradable. El logaritmo ya lo miramos, el 75. La emoción, remordimiento. Recuerden las tres R's: rencor, remordimiento y resentimiento. El remordimiento tiene que ver mucho con cosas del pasado y nunca se liberan del pasado. Entonces, la idea básicamente de parar de sufrir es liberarse de todo el pasado, por trágico que sea. El proceso es desaliento, o sea, viven sin energía, totalmente sin fuerza, que eso no es, no quieren vivir, no quieren, pierden sueños, pierden metas, objetivos que son realmente importantes. Este es el nivel del duelo, el dolor, el remordimiento por el pasado. Todas estas personas que recuerdan el pasado con dolor están ahí en el remordimiento. Es también el nivel de los perdedores habituales, de los jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida. Desembocado todo en la pérdida de los puestos de trabajo, amigos, familia, oportunidades, así como el dinero y la salud. Es como la historia de nunca jamás, nunca terminan, nunca terminan. Entonces es importante generar esa paz mental que realmente les permita liberarse del pasado. Eso lo vamos a ver durante todo el proceso del video. Parte del síndrome de la pérdida es el sentimiento de incapacidad para reemplazar lo perdido por lo que simboliza. Entonces le dan mucho valor a los símbolos, a lo que representa. Hay personas que no aceptan las pérdidas y viven realmente en esas condiciones. Y las pérdidas las ven como algo difícil de complicar. Entonces, el concepto básicamente de las pérdidas es una carga muy pesada, es una losa muy pesada, que la idea es que te la liberes o te quites de esa carga que no es nada agradable para tu vida. En este nivel, las pérdidas emocionales pueden desencadenar en una depresión grave o incluso en la muerte. Aquí es el tema realmente muy particular porque es donde se producen los suicidios. ¿Ok? Entonces, es paradójico cómo las personas llegan a ese nivel de atentar contra su propia vida porque sufren mucho, les duele mucho el pasado. Aunque el sufrimiento es el cementerio de la vida, aún tienen más energía que la apatía. Obviamente la apatía está en un nivel de 50, o sea, está un poquito más bajo, pero aquí se presenta ese fenómeno de los suicidios. La persona espiritualmente evolucionada que tiene pocas necesidades o apegos es realmente inmune al sufrimiento. Esto es fundamental. Cuando tú estás en frecuencias arriba de la aceptación, que vibra en 300, 350, ya estás en ese concepto de paré de sufrir. ¿Por qué? Porque acepté mi pasado. Acepté, entre comillas, lo que aparentemente era pérdida o fracaso. Ya se ve como experiencia, como conocimiento.
son la connotación que yo le doy a las situaciones que se han vivido en mi vida, ya que la experiencia de la fuente de la felicidad se origina en el interior y no depende de factores externos. Entonces, cuando las personas ya están en un nivel más evolucionado, que es el proceso que estamos llevando durante todo este taller de las frecuencias de la conciencia, es cómo llegar a ese nivel, cómo liberarse del sufrimiento, que lo vamos a ver paso por paso en este maravilloso video. Si la fuente de la felicidad es adquirida a través del mecanismo del ego, porque el ego es el que te quiere encarcelar, te quiere limitar. Recuerda que hay dos tipos de egos. El ego que se maneja, que no te permite salir adelante porque te controlan o te limitan, o tú mismo con el sufrimiento, el dolor, el resentimiento, te estás limitando. Y el ego que te impulsa, que es esa fuerza interna que dice, vamos para adelante, que lo vamos a ver, está todavía en el nivel bajo, más adelante en el proceso del coraje. Están basados en imágenes, sistemas de creencias y proyecciones de los valores y no en la realidad absoluta, en la que sí es invulnerable a la pérdida. Entonces, lo realmente importante es qué valor o qué grado le estoy dando a las cosas que me están sucediendo. Si lo tomas personal, como el libro Los Cuatro Acuerdos, que realmente es maravilloso, de don Miguel Ruiz, no tomes nada personal. Lo primero que tenemos que aprender en este proceso para parar de sufrir es, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca lo tomes personal. Vamos a mirar los mecanismos que se requieren para no tomar las cosas personales. Cuando una persona no toma nada personal, cuando vibra en frecuencias intermedias de aceptación hacia adelante, porque estás equilibrado. Cuando se vibra en frecuencias muy bajas, obviamente todo es personal, todo es contra ellos, porque les encanta sufrir, vivir en el proceso del victimismo. Vamos a ver una película que me encanta, desde Disney, donde hay una parte donde está pena y pánico. Perfecto, es la película de Hércules. Veremos esta escena que realmente interesa. Ya voy, como príncipe de pastor. Vamos, vamos. Yo, ya voy. Yo lo siento. Reportándose, señor. Sí, ya. Solo avísenme en cuanto lleguen las arpías. Ay, ¿qué están aquí? Las arpías llegaron y no me lo dijeron. Soy pura. Sí, ya lo sé. Solo recuérdenme que los mutilé después de mi junta. Realmente esta película es maravillosa porque está pena y pánico, que son las características del sufrimiento. Entonces, lo ven como un gusano, nadie te quiere, todos te odian. Entonces hay que salir de esa cárcel que normalmente se mete en el mundo de las emociones de bajo espectro. Los objetos, cualidades o relaciones se vuelven sobrevalorados en virtud del mecanismo del apego y por consiguiente la proyección del valor. Por lo tanto, la gente se valora mucho a través de lo que tiene, y cuando no tiene nada, pues es la catástrofe. Una de las características más importantes que enseña el proceso para tener más es no apegarse a nada ni a nadie, ¿ok? Eso te permite disfrutar de lo que tienes en el momento que lo tienes. Cuanto más nos proyectamos en relaciones con el deseo de objetos o personas, mayor es el potencial de dolor y de pérdida. Sin ti no puedo vivir, llorar es mi destino hasta el final, nada de eso. Hay que quitarse todo ese sufrimiento y lo vamos a ver paso por paso. El miedo a la pérdida contribuye a la dependencia de lo superfluo, así como los atributos materiales o sociales tales como el dinero y la fama. Yo sé que en este mundo material en el que vivimos, todos queremos ganar, tener fama, poder, prestigio, y no hay nada en contra de eso. De hecho, no está peleada la parte espiritual con el éxito terrenal. Para nada, absolutamente nada. Lo que sí se recomienda es que no te apegues, porque si lo llegaras a perder, pues pierdes fuerza.
pierdes energía. Han entrevistado a grandes empresarios, voy a colocar como ejemplo Carlos Slim, en una entrevista que le hicieron en el auditorio Telmex, unos universitarios, le preguntaron, ¿qué pasaría, señor Slim, si mañana se despierta y se da cuenta que todo fue un sueño, que ya no es una de las personas más ricas del mundo? La respuesta fue totalmente tajante y transparente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo ya conozco el camino. Simplemente tengo que volver a emprender sabiendo que puedo tomar atajos porque ya conozco los recursos para generar. Entonces nos enfocamos más bien en el conocimiento, en la experiencia y en el saber que me puedo recuperar sin ningún inconveniente. Pero para eso hay que vibrar con una mente muy racional, muy astuta, muy inteligente como la del ingeniero Slim, que vibra en una frecuencia arriba de 400, que realmente es maravilloso. La felicidad es la recompensa psicológica interna por el logro de los objetivos externos, como el sistema de la autorrecompensa. Entonces, lo más básico y lo más importante en este proceso es que yo trabajo y tengo una recompensa, disfruto mi recompensa, y si no, pues peleo, no me doy por vencido. Es la resiliencia la clave fundamental para salir del proceso de sufrimiento y no caerme en caos, dimes y diretes que no son nada agradables. Evita al máximo el chisme, que no es nada importante en este fenómeno o en este estadio, mejor dicho, de el sufrimiento. El error es pensar que la fuente de la felicidad se encuentra ahí afuera en lugar de originarse en el interior. Normalmente la gente ve la felicidad a través de, obviamente, lo que tienes. Y cuando no lo tienes, pues no hay absolutamente nada. Hay un chiste que se los me vino a la mente, quiero comentarse. Aquellas personas que son demasiado felices y contentos porque tienen propiedades, y cuando no las tienen, pues sufren, ¿ok? Y lloran. Tipo sufrió un accidente, iba en un Ferrari, o sea, estoy mencionando una marca, un coche de alta gama, y en el accidente, que fue muy fuerte, pues quedó vivo de milagro. La gente se acercó a auxiliarlo y le preguntaron, ¿está bien? Sí, sí, señora, pero empezó a llorar por su coche. Es que mi coche era de la última generación, el más bello, solamente habían dos o tres en el mundo y uno me pertenecía a mí. Y la señora le decía, pero señor, ¿está bien? Sí, estoy bien, pero mi coche se acabó. Señor, ¿no se da cuenta que perdió una mano? ¡Ay, mi Rolex! Por favor. ¿Qué es lo que pasa? Le das más importancia a lo de afuera que lo de adentro. Entonces, vamos a trabajar mucho en el contexto de que se puede tener lo que tú quieras, lo puedes disfrutar, y lo más importante, lo puedes compartir con tus seres queridos para hacer cosas más interesantes. En el concepto del humanismo, el mismo patrón persiste en los niveles de conciencia por debajo de 200, porque la gente sufre y se apega, por eso no crece, por eso no se desarrolla. El día que aprendas a desapegarte de las cosas, a disfrutarlas, te va a llegar por derecho divino lo que te responde, lo que te corresponde y mereces en tu vida. Vamos a hablar un poquito, y aquí es un tema realmente muy interesante, el proceso que se maneja en la parte de nuestro amigo que se llama cerebro, ¿ok? Esta tabla se presenta en otras funciones de la corteza cerebral, especificando las funciones de cada uno de los lóbulos. Esto tiene que ver mucho con neurociencia, lóbulo y funciones. ¿Perfecto? La anatomía del cerebro. La parte del lóbulo frontal, control voluntario, los músculos, personalidad, procesos intelectuales elevados, por ejemplo, la concentración, la planeación, la toma de decisiones y la comunicación verbal. Por eso, cuando yo les he mencionado en algunas partes de los videos, el lóbulo frontal juega un papel muy importante en la visualización creativa. Y en algunas meditaciones que vamos a ver y vamos a desarrollar, vamos a trabajar esa parte de la meditación colocando los ojos cerrados, mirando hacia el lóbulo frontal, como fuera una pantalla de cine muy grande, donde vas a visualizar lo que tanto deseas y quieres. Porque está el proceso intelectual, está el proceso de concentración, lo que puedes planear, las decisiones y cómo te puedes comunicar verbalmente para que lo puedas exteriorizar. Pero trabajamos con todo el cerebro en otras funciones que son muy importantes. La parte parietal del cerebro, interpretación somestésica, por ejemplo, sensación cutáneas, musculares, compresión, emisión y lenguaje. Esta es otra función realmente maravillosa de todo lo que hace nuestro amigo cerebro, que es realmente extraordinario. La parte temporal de nuestro cerebro es la interpretación de las sensaciones auditivas, memoria auditiva y visual. Entonces, cuando estás trabajando en un proceso para salir adelante a través de meditaciones muy profundas, agudizas la parte auditiva
porque para nadie es un secreto. El cerrar los ojos, perfecto, hace que otros sentidos se expandan un poquito más. Por eso las personas ciegas desarrollan estas habilidades que son realmente maravillosas. El lóbulo temporal, interpretación de las sensaciones auditivas, memoria auditiva y visual, como lo mencionamos anteriormente. El occipital, integra movimientos para enfocar el ojo con relación a las imágenes visuales, con la experiencia visuales previas y otros estímulos sensitivos a la visión de la parte consciente. Entonces, tenemos tanto potencial en este órgano maravilloso que se llama cerebro, que vamos a trabajar mucho para poderlo desarrollar, mucho mejor y poderle sacar el mejor provecho. La parte insular, memoria e integración de las demás actividades cerebrales, es como la integración de todos los procesos a nivel cerebral. Entonces, si te das cuenta, tu amigo cerebro trabaja de una forma realmente muy inteligente. Nos dieron ese hermoso órgano para poderlo sacar el máximo provecho. La adquisición es básicamente de la supervivencia del instinto animal. Esa es la parte instintiva de tu amigo cerebro que tiene que ver con el cerebro primitivo, que depende de obtener pareja, alimento, territorio, alojamiento y control. Cuando lo tienes, estás muy bien, estás feliz y contento. Cuando no lo tienes, te apegas. Entonces, esa parte instintiva es la que quieres poseer, quieres tener. Entonces, fundamental trabajar la parte instintiva, pero controlándolo a través de emociones. Cuando liga la parte instintiva en esta parte primitiva con emociones de bajo espectro, es donde empiezas a sufrir. Cuando no liga la parte instintiva con emoción de bajo espectro, sino la parte de crecimiento que también está en el instinto de superación, lo vamos a ver en los códigos reptilianos más adelante, porque es importante que lo aprendas a manejar. Entonces está el reto, está el aprendizaje, está el querer superarse, lo ligas al amor incondicional, ya trasciendes. Todo eso se puede hacer con ejercicios de meditación profunda que son realmente maravillosos. Vuelvo a recomendarte el libro de Maharaji, todo el tema de la autobiografía de un yogi que te va a ayudar de manera extraordinaria para hacer esto. Por lo tanto, los instintos animales, la fuente de la felicidad, está programada como proveniente de afuera. Entonces, nada de eso. Todo está dentro, no está afuera, pero está en el autocontrol, está en la meditación. Cuando trabajamos en niveles muy altos de frecuencias cerebrales como el beta, ¿sí? O el estrés, entonces el instinto está ahí. ¿Por qué no? Cuando estamos en niveles alfa o teta, estamos relajados y permitimos desarrollar todo el maravilloso potencial que tiene nuestro amigo cerebro y que nos dieron para poder desarrollar mejores habilidades. Es por lo tanto conseguible y consecuentemente sujeto a la pérdida. ¿Por qué? Porque está ligado al sufrimiento producto de la parte instintiva con las frecuencias bajas de la parte emocional. Con el apareamiento y la afectividad animales, esto se extingue a los compañeros del miembro del grupo. O sea, realmente los seres humanos somos complejos, ¿sí? Si me permite el término. Y en esa complejidad maravillosa, grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles han desarrollado técnicas o herramientas realmente maravillosas, pero hemos encontrado como Jung, como Sigmund Freud, que nos han enseñado conceptos valiosísimos a nivel psicológico, donde ya ligamos cómo podemos salir de una emoción negativa a una emoción positiva. Todo se hace a través de algo que se llama orientación espiritual. No es raro que las mayores pérdidas se produzcan en el entorno de la búsqueda de ayuda y la respuesta de la religión y la espiritualidad. Para nada es raro, ¿sí? Entonces, cuando una persona pierde algo y toca a fondo, uno de los auxiliadores más grandes de ese salvavidas viene siendo la espiritualidad y las religiones. Emocionalmente la gente encuentra consuelo en los apoyos simpáticos, la oración y volviendo a las prácticas religiosas, porque se vuelve a conectar con esa fuente de la vida, la chispa divina, que es realmente maravillosa. Perder, por lo tanto, proporciona una oportunidad para aumentar la intención de reevaluar los principios espirituales y ponerlos en práctica y no apreciárselos de forma intelectualmente. Entonces,
No estoy de acuerdo con la teoría de que tenemos que perder para poder encontrarnos con la energía divina, pero en la gran mayoría de los casos sucede eso, ¿sí? La gente quiere que tocar fondo para que pueda decir, bueno, de ahí para abajo ya no puedo más, ahora vamos para adelante. ¿Cómo salgo de esta cloaca en que me metí? Entonces empiezas a buscar procesos de autoayuda. Este taller, este seminario que estamos haciendo, estos videos que estamos haciendo, se están realizando con una sola finalidad: apoyarte, ayudarte para que tengas mejores herramientas y puedas salir de circunstancias como la de estar sufriendo sin necesidad, sabiendo que tienes todo el potencial para salir de ahí. Solamente conéctate con la energía divina, con la energía del amor de Dios, con el universo, con lo que tú consideres que realmente es maravilloso para ti. Una pérdida es al principio un acontecimiento no bienvenido, ya que es perjudicial y emocionalmente catastrófico para algunas personas que están apegadas a los conceptos materiales o de pareja o cualquier circunstancia que estés viviendo. La respuesta inicial bien puede ser un shock, un resentimiento o incluso la incredulidad. No, no lo creo, no, que eso no me puede pasar a mí. Y normalmente se queda otra R que es muy fuerte, que se llama el resentimiento. Buscas a quien echarle la culpa para justificar tus pérdidas. Entonces, esto nos pasa a todos. A mí me pasó por algunas circunstancias que tengo que vivir en la vida y viví mucho tiempo en resentimiento hasta que logré salir de ahí, que realmente es maravilloso. Una tormenta emocional que demanda energía y atención es un momento en el que la energía es baja como resultado de la ira. Obviamente, entonces, como el resentimiento y el rencor genera una emoción, oiga, no lo aceptas. Entonces, quieres acabar con todo y eso no es bueno para ti. Es bueno saber que la investigación espiritual indica que todo sufrimiento y dolor emocional resulta de la resistencia. Lo que se resiste, persiste, ¿ok? Entonces, una de las claves fundamentales que debe ser es fluir, aprender a fluir. Es lo que han enseñado los grandes avatares en la historia de la humanidad, perfecto, a fluir, porque en la medida que tú fluyes, pues permites que el transcurso, el presente perfecto y continuo no tenga obstáculos, no tenga interferencias, no tenga sombras. En ese momento estás fluyendo y vas dejando pasar y aprendiendo de la experiencia. Eso sí es importante, que aprendas de la experiencia para no volver a cometer esos mismos errores. Su curación es a través de la entrega y la aceptación que alivian el dolor. Una verdad básica para comprender este proceso es que no es posible una fuente real de felicidad fuera de uno mismo. Apréndete esto de memoria. Cuando tú buscas la felicidad fuera de ti, en otra persona, en una empresa, en un negocio, en un proyecto, en un viaje, pues estás mal. Son factores externos importantes. Qué rico que seas feliz contigo mismo y que lo compartas con tu pareja, con tu familia en un viaje. No, es diferente el contexto. Perfecto. Pero la felicidad proviene de esa parte de divinidad que hay dentro de ti que te permite desarrollar todas las endorfinas para que estar bien contigo mismo y con eso puedes lograr cosas realmente extraordinarias. La pérdida realmente trae antiguas ilusiones a la superficie, junto con las oportunidades para reducir su dominio en la psiquis. ¡Wow! Te lo repito y lo asimilamos un poquito mejor. La pérdida realmente trae antiguas ilusiones. Entonces dice, es que yo perdí, pero es que tú eso. La mente busca cómo justificarse. Esa es una verdad absoluta. Entonces, deja de justificarse, deja de limitarte, deja de no tener ese concepto de que si yo hubiese hecho, no lo hiciste. ¿Ok? Perfecto. Es que me debía haber hecho, los deberías no existen. Aprende a trabajar mucho el concepto cero excusas, cero pretextos, cero justificaciones y menos contigo. Eso te hace una persona no resistente, sino flexible. Cuando te excusas, te justificas, estás resistiéndote al cambio. Y la única constante en el mundo es el continuo cambio. Hay una película que quiero que vean, esto es muy interesante, un documental de la National Geographic de las personas que pierden las ilusiones de los sueños, niños sin ilusiones y sin metas. Creo que esto es realmente desastroso porque pues se acostumbraron a sufrir, entonces no ven un futuro mejor. No es nada agradable esto.
¿Qué estabas haciendo el otro día arriba en el techo? Ese día llovió y la cubierta del techo se cayó. Teníamos goteras y yo las quise tapar. ¿Cuál es tu sueño más grande? No tengo ningún sueño. Niños cuyo desarrollo está en riesgo, niños que viven en circunstancias muy difíciles, no solo días malos de vez en cuando, sino días críticos, semanas, meses, años, en donde hay muy poca interacción positiva y el nivel de estrés es muy alto, más aún en la extrema pobreza, donde el entorno es violento o enfrentan padecimientos mentales serios, como depresión o abuso de sustancias, en donde no hay tiempo de pensar en el día o en la semana siguiente. Solo tratan de vivir al día y en donde tal vez el hogar está muy desorganizado. No porque los padres no amen a sus hijos, sino porque los abruman sus circunstancias. Ok, pudimos ver en esta película las situaciones que vive mucha gente en extrema pobreza y desafortunadamente es miles, millones de personas que están en estas condiciones. Muchos de ellos vibran en frecuencias muy bajas, la gran mayoría. Dolor y sufrimiento. La clave fundamental en esto está, como lo miramos, y lo vamos a ver en el proceso de la educación, cómo se educa a estas personas y cómo entidades, organizaciones internacionales pueden ayudar a esta gente a salir de esa situación tan incómoda que no merecen vivir así. La pérdida sirve a la adaptación interna y las cualidades que representan oportunidades de crecimiento. Todas las oportunidades son para crecer. Nada de lo que te pase es porque sí, todo tiene una razón de ser. Aprende a tomarlas como tal y te vas a dar cuenta que generas resultados extraordinarios. Simultáneamente, la mente se lamenta y desea deshacer los cambios y volver a la comodidad de las circunstancias formadas. Tenemos una gran resistencia al cambio y cuando se vibra en frecuencias como apatía o como sufrimiento, están muy enraizadas. Entonces, la idea es básicamente entrenarnos, prepararnos y permitir que otras organizaciones, personas, profesionales te apoyen con esto. Y puede salir más fácil. El crecimiento al desarrollo evolutivo es insistente. Por tanto, el resentimiento está en tener que cambiar. O sea, no quiero cambiar. O sea, sufro, me duele, me incomoda, pero no quiero cambiar. Es la historia del perrito que está echado y se lamenta todo el día y se lamenta hasta que llaman a la Sociedad Protectora de Animales y le dicen al señor, ¿qué le pasa a su perro que se lamenta todo el tiempo? ¿Por qué no? Que trate, lo lleva a un veterinario. No, es que yo ya lo llevé y no tiene nada. ¿Y por qué se la pasa lamentándose todo el día, quejándose? Porque está echado encima de la punta de un clavo y le duele, pero ¿y por qué no se mueve? Porque le duele para quejarse, más no para moverse. Es lo que normalmente pasa en los seres humanos. Mientras no llevamos a la acción las cosas, no vamos a salir adelante. El cambio puede ser una fuente de placer anticipado si es elegido de una fuente de resentimiento y si es resistido. Todo tiene que romperse esa resistencia al cambio. ¿Por qué nos queremos cambiar? Porque pues estamos en zona de confort. Esa zona de confort es la que limita al ser humano. Vamos a hablar un poquito más adelante el tema de la zona de confort y cómo salir de esta zona para que tengas herramientas y puedas ayudarte y poder ayudar a otras personas. Los apegos son para el presente y el futuro anticipado como aferrarse para el pasado. Clave esta parte, los apegos son para el presente, o sea, estoy apegado al presente y al futuro anticipado. ¿Cómo aferrarme al pasado? Entonces, no es bueno estar apegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque libre. Si tú quieres a una persona, déjala libre, ¿sí? Y tú también sé libre. Se conectan de una forma con libertad y con amor incondicional, que realmente es maravilloso. Eso es frecuencia 540. Entonces, cuando una persona no deja libre a los demás, es porque es celoso. Eso no es otra cosa que sufrir. No tiene ningún sentido. Todas estas posiciones son ilusorias porque no hay nunca un momento que no sea un momento presente. Todo el tiempo estamos en momento presente. Entonces, ya el pasado pasó, echémosle tierrita, tomemos lo bueno, adiós lo malo. No la propia experiencia del pasado o al futuro, excepto en sus fantasías y en sus recuerdos.
La única fuente de felicidad que está realmente basada en el presente y que está presente no está sujeta a la pérdida. ¿Por qué? Porque no se puede perder. Perfecto. ¿Cuántas veces dejamos de vivir? Me acuerdo de tantas películas y de tantas canciones que vienen a la mente porque uno las va escuchando en su vida, como decía, que me olvidé de vivir. Sí, literalmente. Cuando vivimos en el apego o en el pasado, nos estamos olvidando del presente continuo que es maravilloso y no vivimos, no disfrutamos lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora. Todas las formas de pérdida son una confrontación con el ego y sus mecanismos de supervivencia. Entonces, vamos a quitarnos esa parte de mecanismos de supervivencia. El ser humano tiene todo instalado instintivamente para sobrevivir. Por eso, naturalmente, mientras dormimos, no somos conscientes, pero respiramos, el corazón funciona, todo funciona bien. Y es el momento del periodo de sueño cuando más se recupera el cuerpo, cuando carga energía, para que cuando estemos en estado de vigilia, estamos despiertos, podamos disfrutar al máximo todo lo que la vida nos depara, que es maravilloso. Todos los aspectos de la vida humana son transitorios. Por eso es que aferrarse a cualquier aspecto trae dolor, eventualmente a la pérdida. Entonces, si te aferras a eso y tienes miedo a perderlo, te tengo una buena noticia. Estás programado para perderlo. Entonces, es mejor desapégate, disfrútalo y se expande y logras cosas realmente maravillosas. Cada incidente, no obstante, es una oportunidad de buscar en el interior la fuente de la vida, la cual está siempre presente, inalterable y no sujeta a la pérdida de los estragos del tiempo. Aquí está una píldora para salir de este concepto maravilloso que es extraordinario. Cada incidente, no obstante la oportunidad de buscar, tienes que ir a tu interior. Siempre al interior, no afuera. No busques afuera lo que está dentro de ti. Tu seguridad, tu certeza, tu confianza. Es fundamental trabajar mucho el principio de autoestima, porque el principio de autoestima es lo que te permite dejar de sufrir y empezar a tener mejores resultados en tu vida. El sufrimiento, la pérdida, al igual que cualquier situación estresante en la vida, es lo que no te permite tener ese enfoque de lo que tú quieres. Te distraes. Facundo Cabral lo decías, no estás desmotivado, estás distraído. Los seres humanos, cuando estamos en procesos de sufrimiento o de lamentaciones o de crítica, estamos distraídos. Perdemos la esencia que es qué quiero, para dónde voy. Puede ser vista como una oportunidad valiosa de crecimiento y un tiempo para reevaluación de los valores y las metas. Entonces, cuando tú te estás mirando internamente, estás enfocado. Estás enfocado en lo que quieres, en lo que anhelas, en lo que deseas. Cuando estás mirando al vecino o a la vecina, por bonita o bueno que esté, estás distraído. Entonces, enfócate en lo tuyo, que es lo más importante. La fuente de dolor no es el sistema de creencia en sí, sino el propio apego a ellas de la sobrevaloración imaginaria. Entonces, nos imaginamos cosas que no son cuando estamos sufriendo. Pensamos cosas que no son. Cuando estamos en el aquí y en el ahora, estamos tan ocupados de disfrutar nuestra vida que las cosas que nos lleguen a pasar por X, Y o Z razones no agradables, las podemos librar más fácilmente. El procesamiento interno del apego es dependencia del ejercicio de la voluntad. Cáchelo. Te lo repito, está fenomenal. El procesamiento interno del apego es dependencia del ejercicio de la voluntad. O sea, te apegas a algo porque voluntariamente lo quieres, o te desapegas también porque voluntariamente lo deseas. La única que tiene el poder de deshacer el mecanismo del apego es el proceso de la rendición. ¿Me rindo a qué? A la energía de la divinidad. ¿Ok? De pronto puede ser malinterpretada. No te tienes que rendir y darte por vencido. No, me rindo a la divinidad y entrego los problemas que por X, Y o Z situación no tengo los mecanismos, los conocimientos, la experiencia o la capacidad para hacerlo, se lo entrego a Dios, se lo entrego al Espíritu Santo. Y seguramente vas a encontrar respuestas extraordinarias. Te va a llegar alguien que te apoye, te va a llegar alguien que te colabore, vas a encontrar cosas realmente maravillosas. Esto puede ser experimentado subjetivamente o contextualizado con un significado
como un significado, aunque en realidad es una liberación. Te lo mencioné anteriormente, no es restricción, es liberación para que pueda ser algo más eficiente. No estamos solos, somos parte de un todo. Y saber que somos parte de un todo muy grande, muy fuerte, como este macro universo de oportunidades, vas a encontrar realmente alicientes y alternativas maravillosas para que salgas adelante. La investigación de la conciencia revela que los grados de felicidad son concordantes con los niveles calibrados de conciencia más que con los factores externos. Por el nivel de conciencia, 540 reveló que los niveles de felicidad son cercanos al 100%. ¿Qué significa? Cuando estás en un nivel de conciencia 540, que es el nivel del amor incondicional, entonces si tú vas, por ejemplo, a cualquier cultura, filosofía religiosa, ¿cuál es la expresión de Dios? Amor incondicional. Entonces, cuando te conectas con esa energía, con esa frecuencia vibratoria, vamos a ir mucho más arriba y salimos del problema rápidamente. La ilusión, la posesión, tener, esto es mío, es lo que a veces nos limita. ¿Perfecto? Entonces, hay una frase, hoy me vinieron varios recuerdos del señor Carlos Slim, pero él dice una cosa importantísima. Nosotros somos administradores temporales de la riqueza. Entonces, porque sabemos que esta vida humana tiene un fin, ¿ok? Termina. ¿Cómo vamos a administrar nuestra riqueza? Dependiendo de cómo me desapego de ella misma, no quiere decir que regales todo. No, si lo quieres hacer, hazlo, pero no quiere decir eso. Te dice que compartas, que disfrutas, que tengas un propósito de vida más grande, que ayudes a más gente, que desarrolles negocios, que generes alternativas, que vivas en una frecuencia donde aportar te genera valor y lo recibes con mayores bendiciones. El sufrimiento tiene que ver con la pérdida y la pérdida implica propiedades anterior a una especial relación. Entonces, el sufrimiento tiene que ver con la pérdida. Quítate el concepto de la pérdida porque las pérdidas realmente están en la mente. Cuando tuve la oportunidad de acercarme al curso de milagros que lo estoy compartiendo con la gente y ustedes lo van a recibir, las lecciones, hay una lección que decía que las pérdidas no existen. Entonces yo llegué me acuerdo esa vez a esa reunión maravillosa y yo estaba en un shock, ¿sí? Porque pues había perdido en ese entonces algo que para mí era muy valioso, un negocio, una empresa muy grande. Entonces el tipo decía que las pérdidas no existen, entonces yo decía, pues este personaje pues nunca habrá perdido nada, pero yo sí perdí, es como que las pérdidas no existen. Pero hay una frase que dice que las pérdidas están en la mente. Ahí me cayó el 20, como se dice coloquialmente aquí en México. Y dice, sí es cierto. Mientras yo siga alimentando la pérdida mentalmente, ahí estoy alimentando el lobo negro y no tiene sentido. Entonces, simplemente empiezo a alimentar el blanco. Bueno, ya aprendí, como decía Carlos Slim, vuelvo a tomar mejores alternativas, tomo mejores soluciones y me recupero. Perfecto para renacer como el ave fénix, que realmente es extraordinario. Eso es salir del sufrimiento, el renacimiento de los seres humanos que queremos salir de avantes en cualquier circunstancia, situación que se nos presente en la vida. La idea del mío o mí denota una única contextualización. Egoísmo. Perfecto. Como los niños desde pequeñitos son egoístas. Les das un algo y es mío, y no lo comparten. Si le enseñamos a compartir desde pequeños, van a tener conocimientos y relaciones realmente maravillosas. Les va a ir mucho mejor. Significa que es un producto del estilo dualista de la mentalización por la cual un separado del yo. O sea, ¿qué significa? Los seres humanos somos dualistas. Y eso es normal. Blanco, negro, ¿sí? Oscuro, colorido, o sea, todo eso es famoso Tao que se maneja. ¿Cuándo dejamos de ser tan dualistas? ¿Cuándo aceptamos nuestra realidad? Le vamos a bajar 3 rayitas, ¿sí? Le vamos a bajar a la negatividad y vamos a irnos un poquito más arriba al optimismo aplicado en la experiencia, en la práctica, porque de nada sirve el optimismo en teoría. Esto se lleva a la acción, ¿perfecto? Pide y se te dará. Eso es la parte más importante. Trabaja y se te dará. Eso es importante para hacerlo. Es mágicamente depositado en la fantasía. ¿Ok?
¿ok? Como se maneja anteriormente, yo quítate las fantasías y empieza a trabajar porque estamos haciendo cosas realmente interesantes. Y paras de sufrir, fluyes de una manera realmente extraordinaria. A ello, o tú, con ello alguna cualidad o posesión de la persona. Yo soy importante, yo soy valioso. Esas afirmaciones fundamentales que te las hagas, pero créetelas, ¿ok? En el momento que te las empiezas a creer y confiar en ti mismo, el nivel de sufrimiento va desapareciendo, se va quitando el resentimiento, que es lo que no te permite crecer de forma inteligente. Una persona espiritualmente orientada valora todas las experiencias de la vida y cada una como una oportunidad para evolucionar espiritualmente. Ahí van las frecuencias intermedias y altas, donde vamos a ir poco a poco. Por ahora estamos en frecuencias muy bajas, estamos hablando del nivel de conciencia del sufrimiento, que es un proceso realmente incomodísimo para manejar. La técnica del procesamiento incluye pasos muy simples, todos dependientes de la voluntad y la capacidad de entrega. En el momento que yo tengo la voluntad, que es la chispa de querer hacer, la ilusión, el sueño, la meta, lo que te motiva, cuando estés en procesos bajitos, desmotivado, piensa qué te gusta. Perfecto. Y si alguien que te gusta, también piensa en esa persona. Eso es lo que te va a sacar de esa circunstancia limitante. Te rompe el paradigma del sufrimiento. Permanece en el sentimiento y mantente enfocado en lo inquebrantable. Aquí te estoy dando los pasos para que salgas de la parte del sufrimiento. Primero, permanece en el sentimiento y mantente enfocado en lo inquebrantable. O sea, tú eres inquebrantable, tú eres muy fuerte, tú eres una energía divina. Date cuenta de que todo dolor se debe a la resistencia. Deja de resistirte, fluye, ¿ok? El sufrimiento de la pérdida se debe al apego y a su carácter especial. Entonces, hay algo que caracteriza al sufrimiento y es el apego. Desapégate, ¿ok? Es importante que estés dispuesto a sumergirte y entregar los sentimientos sin evitarlos. Los sentimientos no se pueden evitar. Si tienes que llorar, llora. Ya, listo. No te aguantes eso. Si tienes que reír, ríe, disfruta la vida. Ten en cuenta que estos sentimientos vienen en oleadas y que rendirse a la ola más intensa tiende a disminuir la gravedad emocional. Entonces, finalmente, lo importante es las cosas como vienen, flúyelas, como cuando estás surfeando en el mar y estás vibrando las olas por grandes que sean. ¿Perfecto? Pida ayuda a Dios, entrega la voluntad personal a Dios, que es lo que te mencionaba anteriormente. Ve a una frecuencia muy alta, 540, amor incondicional. Y Dios es amor incondicional. Es útil leer el Salmo 91 y otros pasajes espirituales favoritos. Entonces, toma como herramientas algún salmo, algún proverbio, algo que te genere, alguna lectura de un buen libro o alguna buena película. Toma una buena conversación con alguien que te respeta, que te valora, que te admira. Todo eso es muy valioso para que lo puedas hacer. Estés dispuesto a soportar y sufrir el proceso. Ya, sabes que es un proceso, ¿ok? Y estoy en un proceso de recuperación, me recupero y salgo adelante, salgo avante. Si no es resistido, se alimentará por sí mismo y saldrá y será su fin, ya se va. Entonces, este es el proceso para salir del sufrimiento. Estás viendo este video, si no lo entendiste, vuelve a repetirlo, ve este paso, va apuntando y vas anotando y vas encontrando mecanismos que te van a permitir salir de ese parar de sufrir. Ya, para de sufrir, tienes los pasos para hacerlo. Desapego frente a indiferencia. Este es un punto que me encanta. Una cosa es el desapegarse y otra cosa es la indiferencia. El desapegarse es ya, fluyo. La indiferencia tiene que ver con la apatía, con lo que vimos anteriormente. Entonces, no, esa es una máscara. Quítate esas máscaras que normalmente pones una cara sonriente, muy feliz y la procesión va por dentro. No es bueno, no te sirve, no te lo recomiendo. Esta es una distinción importante y su falta de comprensión puede llevar a un error espiritual importante. Indiferencia es un proceso continuo que, por desgracia, puede llevar a la apatía, como te lo mencionaba anteriormente, y a la monotonía emocional, no desenvolverse en la indiferencia. ¿Cuántas personas están en indiferencia? En mil. ¿Por qué? Porque es una máscara y entonces
Yo, ¿por qué tengo que mostrarle a otras personas que estoy sufriendo? Sufrir no es malo. Ya tienes el camino. Libérate. ¿Qué aprende? Aprendes qué te llevó al sufrimiento. ¿Cuál fue la causa? Corregimos la causa y nos vamos a encontrar un efecto que es la alegría y la felicidad. También puede dar lugar a la pasividad y la pérdida de interés por la vida, la indiferencia. Pues ¿por qué? Porque es una carga muy pesada. El resentimiento lo llevas adentro y eso no es bueno. Estos son malentendidos de la espiritualidad que enseña que incluso el amor es un apego, lo cual es una falacia porque el amor es un aspecto de Dios. Entonces, yo quiero a una persona, ¿estamos? Y la quiero obligar a que se quede conmigo. Eso es imposible, ¿ok? Ellas están contigo porque ellos también quieren y porque hay una química, porque hay una buena comunicación, porque hay una buena relación, porque hay una buena intimidad, lo que sea, por eso, buena. Y se alimenta y se nutre todos los días. Y eso es parte de la divinidad que nosotros tenemos. La posesión es un aspecto del ego, o sea, la posesión es vibra baja. Te quiero y te aporrio, no tiene sentido. Una comprensión incorrecta de la vida, de la negación, puede resultar una esterilidad del vacío de la nada. Perfecto. ¿Qué significa? No más. Ya no es estéril. La vida es productiva y entre más productivo es mucho mejor porque es lo que produce tu mente. Ya miramos todo el proceso del cerebro que es realmente interesante. Cómo te puedes conectar a través del lóbulo frontal en tus meditaciones y crear y renovar todo eso. Perfecto. Perdónate de antemano. Es el punto inicial de parar de sufrir. Perdónate de antemano. Acepta, ¿sí? Corrige. Pide la energía divina, el amor de Dios que te perdone, que es lo más importante. Mientras que el vacío es una experiencia espiritual impresionante que calibra en 850, no es el último estado de la corrección de la totalidad, que es MIR, que es la iluminación divina, pero cuando llegas a ese nivel, que lo vamos a ver en los niveles de trascendencia, es cuando tú dices, wow, aquí se producen los milagros, ¿ok? Y simplemente vives, disfrutas. En ese proceso tan alto ya no hay cero apegos, cero, cero apegos, ¿ok? Hay gente que pueden tener dinero y son felices. No pueden tener dinero y son felices. Pueden tener una relación y son felices. Ellos viven felices con ellos mismos. Pero al vivir, bueno, felices con ellos mismos, viven felices con todo el mundo. Entonces tienen ventajas competitivas y las oportunidades les llegan así, como llovidas del cielo de una manera realmente maravillosa. Esto surge de una mala interpretación de las enseñanzas de Buda. Vacío significa no lineal y ausencia de cosas de la lineal. El vacío es el todo, el poder del todo. La nada es la energía completa. Métete un poquito más en física cuántica y vas a encontrar realmente teorías maravillosas del poder del vacío, perfecto, del poder del todo. Hay una película que me encanta, que se llama El poder del todo, perfecto, y te va a ayudar a generar resultados maravillosos. Más allá del vacío está la última realidad no lineal de la totalidad. O sea, si hay algo más, solamente observa lo que es el universo, el tamaño del universo, ¿ok? Comparado con lo que somos nosotros, nosotros somos uno en toda esa totalidad realmente maravillosa de ese inmenso vacío. La experiencia subjetiva del vacío, aunque es muy impresionante, es considerablemente diferente de la realidad del estado de presencia de Dios como la totalidad. Dios está por encima del vacío. Porque ¿quién lo creó? ¿Quién lo generó? ¿Quién lo desarrolló? ¿Quién instrumentó todo ese proceso? Incluye la cualidad importante del amor infinito en sí. Cuando yo tengo amor hacia mí, me quiero, me respeto, pues paro de sufrir. ¿Estamos? Acepto las cosas, puedo aceptar una crítica, bueno, ¿qué hay de cierto en esa crítica? Si no hay nada cierto, la desecho. Si hay algo cierto, lo corrijo y empiezo a hacer el refill, que es importante para ser más eficiente en mi proceso de crecimiento sostenido. Resolución del dolor y el proceso de la pérdida personal es reducido por la aceptación emocional y filosófica, lo que hablamos anteriormente. Ya reduces todo, lo que no te sirve, lo llevas a la mínima expresión. Hay ejercicios de programación neurolingüística donde tienes un problema, lo llevas en la visualización pequeña, lo reduces y lo mandas al infinito, el problema que tengas. Si vuelve, lo haces hacer las veces que sean necesarias hasta que desaparece, pero lo haces con la intención del amor. Y le agradeces por haber estado porque algo te enseñó y esa enseñanza te permite crecer para no volver a cometer los mismos errores.
El darse cuenta que la realidad global de la propia condición humana, que es compartida por todos, es realmente extraordinario. Somos todos, somos parte de un equipo de trabajo y vinimos a disfrutar la vida. Todo el dominio humano es temporal, transitorio y evolutivo, porque la vida tiene un límite. Nacimos y morimos. En cuerpo, en alma no. El alma es otra película que sigue su trascendencia. Y lo que estamos haciendo en este ejercicio es subir nuestra frecuencia vibratoria para que el alma también cumpla su misión de vida, que es realmente maravillosa. Ese es un punto importante. Tenemos que saber cuál es nuestra misión de vida para que le encontremos sentido a todo este proceso que estamos realizando. ¿Ok? Para mucha gente, y creo que para la mayoría, es trascender. ¿Ok? Ir más allá de los límites que genera y ofrece la vida humana. Nada puede realmente ser propiedad de lo mío. Todas las relaciones son carácter temporal o arbitrario. La legalidad otorga derechos solo control. Generalmente, lo que decía Carlos Slim, somos administradores temporales, no solo de la riqueza, sino de nuestros recursos, de nuestras emociones, de nuestra vida, de nuestras relaciones, cómo las administramos, cómo las potencializamos, cómo las disfrutamos o las perdemos. Está en nosotros y en nuestra fuerza voluntad. Todo pertenece a Dios. En consecuencia, todo lo que se considera que es mío y perteneciente a mí es una condición temporal, incluido el propio cuerpo, sí, porque el cuerpo pues, llega un momento que se hace deteriorando por la vejez, por lo que sea, por las enfermedades, pero lo que sí sé es que las personas que practican todos estos procesos tienen una vida mayor, muy útil y muy productiva, sin sufrir. El dominio es solo control, el dominio que reina es lo más importante. La voluntad de Dios es maravillosa. Ve todas las propiedades en relaciones como servidora. O sea, todo me sirve, todo me funciona. Vamos a sacar el máximo provecho a las cosas que me generan rendimientos importantes. La obligación es hacia la responsabilidad de la orientación en lugar del apego y la intervención. Entonces, ¿estoy obligado? ¿Sí? Esta palabra obligado es como muy pesada. ¿Estoy comprometido o estoy a gusto? En el momento que estoy a gusto en lo que estoy haciendo, ya no es una obligación, es un disfrute. Es cuando tú dices, yo trabajo en esta empresa y trabajaría o en este proyecto o en este negocio, así no me pagaran, porque lo disfruto plenamente. Aferrarse a los principios en lugar de las personas, sujetos, condiciones, situaciones transitorias es la base fundamental para crecer en el crecimiento sostenido. Los principios no son negociables, ¿perfecto? Como el amor incondicional, la honestidad, la ética, la responsabilidad, el trabajo en equipo. Todo eso son principios fundamentales para hacer la vida más productiva. Los niveles calidad de conciencia son indicativos del nivel del campo de atracción que genera toda la parte global de la conciencia por los cuales están alineados y se puede fluir. ¿Qué es un campo de atracción? Eso que tú atraes, como la famosa ley de la atracción. En la ley de la atracción se hablan muchísimas cosas que realmente son extraordinarias. Si tú lees el libro del secreto o la película dice, medite nomás, pero nadie te dice que lleva eso a la práctica. Una de las cosas que me encanta, y voy a volver a colocar, siempre lo coloco como ejemplo porque me parece un gran líder, ya desafortunadamente ya no está en este terreno, es Steve Jobs. Él no era experto en lo que hacía, pero sí visualizaba y creaba todo ese proceso y le decía, bueno, háganlo otras personas, yo lo superviso, yo lo organizo. Les creó campos de atracción donde juntó voluntades, personas con talento, personas con habilidades, personas con capacidades, manejo el concepto de yo te doy todo, yo lo que único te pido es resultados. No excusas, no pretextos, no justificaciones. Y ahí empezamos a tener resultados realmente extraordinarios, enfocándonos en lo que realmente queremos. Vive con coraje y dignidad, fundamental. En el momento que tomas todos estos puntos y vuelves a escuchar este video las veces que tú quieras, te van cayendo más 20 y vas encontrando alternativas. Y si ves algo que te sirve, genial, aplícalo. Si algo no te sirve, deséchalo. Así de simple, yo no tengo la verdad absoluta. Simplemente te estoy dando condiciones que he aprendido de grandes maestros, de libros, de talleres, de seminarios, de congresos, para que lo lleves a cabo. Esta postura convoca el poder invisible por todo lo que es y lo que va a tu vida y va subsistiendo de manera realmente maravillosa. Acepta que el duelo es un proceso normal en lugar de resistirte a él. Si se perdió,
dale el duelo, perfecto. Hay una historia muy interesante de uno de los co-creadores de la programación neurolingüística que se le murió la esposa y él quiso vivir su duelo, perfecto, y lo vio un tiempo prudente, o sea, importante. Pero muchos decían, pero si es el experto en programación neurolingüística, ¿sí? ¿Por qué no sale del problema rápido? Y alguna le hicieron esa pregunta, ¿por qué quise vivir mi duelo y librarlo poco a poco? Para no causarme dolor ni sufrimiento. Porque puede haber utilizado herramientas de modelo perfecto de programación neurolingüística, quitar, hacer anclajes nuevos, cosas como esas, pero decía, necesitaba quitar el dolor, que necesitaba quitar el sufrimiento. Entonces, hazlo con alegría y con felicidad, que es lo más importante para ti. Acepta que todo lo sensible viene de la vida y de la fe, ¿ok? Pese a las afirmaciones ingenuas, pretenciosas, de lo contrario, todas las personas que viven únicamente por el principio de fe, es solo cuestión de fe a la que se están manejando. Entonces, hay personas que tú dices, wow, ¿sí? ¿Cómo viven estas personas? Y tú los ves y son felices porque están viviendo un proceso. Y los procesos de cada quien son totalmente respetables. No sufren, ¿sí? Están en constante desarrollo de su ser. La fe puede ser colocada como algo ilusorio, el intelecto, la razón, la ciencia, el poder progresivo, la política o el poder mundano. Está en el mapa mental que cada quien, como vibre y con frecuencia que tenga. Esto lo aprendí porque dice, porque unas personas piensan una cosa y otros piensan otra. Pues tiene que ver con el modelo de pensamiento que tiene cada quien. En qué frecuencia está vibrando. Si tú le preguntas a una persona que está vibrando en el proceso de sufrimiento que estamos viendo acá, cómo ve la vida, pues la va a ver una película feliz, ¿sí? Triste vida del pobre Lara, ¿ok? Pero si le preguntas a una persona que está en amor incondicional, para ella todo es bello, para ella todo es hermoso, para ella todo es posible, perfecto. Entonces está muy ligado a esta parte que es la frecuencia de la conciencia. La satisfacción del ego, el placer, la riqueza o la esperanza, por ejemplo, en la mañana, ¿cómo estoy haciendo yo mi vida diariamente? Las personas que tienen éxito en su vida, y esto ya lo hemos demostrado en muchos factores, y no solo yo, sino en mucha gente maravillosa, es porque están vibrando en frecuencias más altas. Tan simple como eso. ¿Ok? En el momento que empecemos a vibrar en frecuencias más altas, arriba de 350, vamos a encontrar alternativas diferentes. Por eso quiero que hagas este taller paso por paso, lo vayas digiriendo, lo vayas manejando, no pases de una frecuencia a la otra, ¿sí? Aguántate, ve trabajando esa, digiérela, vas pasando y vas desarrollando todo el proceso, que es maravilloso. Recibe los videos que te estoy mandando, los audios que te estoy mandando del curso Milagros, que también te van a ayudar muchísimo. Y si tienes otra fuente importante que te va a nutrir mejor que la mía, hazlo. O sea, no te limites absolutamente con nada. La mayor decisión proveniente de tomar la decisión de dedicar el propio yo al presente es centrarse en el sí sin hacer juicios de valor o presunciones graves del futuro. Fluye, ¿ok? Vive, vive tu eterno presente que es realmente maravilloso. Sin obstáculos, la psiquis humana es creativa e inventiva. ¡Ah! Por favor, ¿sí? ¡Wow! Te lo digo, sin obstáculos en el proceso mental, la psiquis se abre el campo de todas las oportunidades. Nos metemos a la mente no lineal, al poder del todo. Ahí está la parte inventiva, la creativa, está todo por hacerse. ¿Ok? Y ahí es donde los grandes maestros en la historia de la humanidad, escritores, pintores, artistas, se han conectado y todo lo decantan en obras realmente maravillosas. ¿Perfecto? Cada nivel de conciencia tiene su problema innato, pero también soluciones concordantes que son realmente maravillosas. El deseo de cambiar el pasado es comprensible, pero inútil y ciega las oportunidades del presente. Más claro no canta un gallo. Te lo repito, el deseo de cambiar el pasado es comprensible, está bien, pero inútil, ya pasó, y ciega las oportunidades del presente. Entonces, en vez de estar enfocado en lo que estás viviendo en el presente, te vas al pasado. Y ahí es donde nace el sufrimiento. ¿Vamos? La pérdida a menudo convierte a una persona en buscadora del camino a la felicidad por la
reevaluación de los atractivos relacionados previamente y con determinados destinos. Vuelvo y repito, en este punto particular, yo estoy de acuerdo, pero no es necesario, ¿ok? O sea, no es necesario estar perdiendo todo el tiempo. Pero si se pierde, aprende las pérdidas, ¿ok? De la experiencia de lo que viviste en ese momento. Por lo tanto, perder se puede volver provechoso si se aprovecha, si se hace realmente un reencuadre como estímulo para el crecimiento espiritual y la evolución. No alimentes las pérdidas. Ese es el secreto que te estoy diciendo en este momento. Alimenta al lobo blanco, la esperanza, la fe, que es lo más importante. Esa pérdida puede ser una bendición disfrazada. Tómate tiempo para quitar todo ese proceso mental y el descubrimiento interior. Para nadie es un secreto que mucha gente ha llegado al reencuadre mental después de una pérdida. ¿Por qué? Porque te lleva tan abajo que tú dices, tengo que hacer algo. Cuidado porque muchos se pueden quedar ahí. Cuando sigues alimentando la pérdida, nada que alimenta la fe, aprende de la pérdida y vamos para adelante. El rechazo de la oportunidad lleva a la amargura, a la involución y el valor intrínseco de la vida. La aceptación de las vicisitudes de la vida humana conduce a una mayor comprensión y compasión. Esa es la clave fundamental. Compasión y comprensión. Cuando hacemos obras de caridad, y esto es un punto dramático, importantísimo, te va a permitir crecer de una manera exponencial. El amor es la oportunidad de rendir la voluntad personal a Dios y volverla a evaluar. ¿Cuál es el propósito general del regalo de la vida humana? Dar lo mejor de cada uno. Sacar su mejor versión. Y eso está en tu interior. Las dualidades, el sufrimiento, mientras que algunos grados de sufrimiento son inevitables en el curso de la vida, el dolor crónico requiere de la renuncia a los posicionamientos dualistas que se basan en una actitud a largo plazo o un estado predominante de la conciencia. Cuando estamos en niveles de frecuencias bajas, somos muy duales, con tendencia a lo negativo. Cuando estamos en niveles intermedios, ya nos equilibramos. Perfecto. Ya en un nivel de voluntad, ya nos fuimos para arriba. Y es lo que vamos a hacer en todo este proceso. Pero te estamos dando las píldoras para que vayas sacando ahí y puedas dar ese salto cuántico que realmente es extraordinario. Espero que este mensaje, esta información que te dimos el día de hoy, haya sido de gran utilidad para ti. Es muy compleja la información. El tema de sufrir es lo que por mucha gente nos ha tocado vivir, ¿sí? Porque es parte de la experiencia de vida. Entonces, si esto te sirve, practícalo, llévalo a cabo, documéntate un poquito mejor y seguramente vas a encontrar soluciones realmente extraordinarias. El siguiente nivel te va a encantar un poquito más. Que tengas un excelente día.